Y seguimos con más indignación ciudadana, esta vez para no pagar en los peajes, al menos en los catalanes. Es lo que ha puesto en marcha una plataforma ciudadana. Quieren denunciar que ellos tienen muchas más carreteras de pago que otras comunidades autónomas. La verdad es que el trabajador del peaje no les puede retener, solo apuntar su matrícula y abrirles la barrera. Así que esa protesta se está extendiendo. Llegan al peaje, saludan y se niegan a pagar. Hola, buenos días. No quiero pagar el peaje. No voy a pagar. No voy a pagar. No voy a pagar. No voy a pagar. Es la última forma de protesta en Cataluña. Exigir que se alce la barrera a cambio de nada. La matrícula. El objetivo único, innegociable, es el desmantelamiento de todos estos peajes, incondicionalmente. Empezaron unos pocos y la insumisión se ha ido extendiendo como la pólvora. Tanto que la acción cuenta ya con apoyo político. La plataforma Basta de Peajes, que promueve la protesta, asegura que solo en Cataluña son ya 800 personas al día las que se niegan a pagar. No voy a pagar. No voy a pagar. Abertis, la empresa gestora de las autopistas, dice que entiende el cabreo de la gente, pero avisa, ese dinero es suyo. Reclamará pues los peajes que correspondan de su impago y también adicionalmente, en cualquier caso, pues tramitará las denuncias correspondientes. Pero Abertis lo tendrá complicado, al menos por la vía penal. Los conductores no están obligados a identificarse con su DNI y la denuncia solo cuenta con la matrícula de los coches. Aquí te la matrícula, igual. Basta de Peajes se queja del precio abusivo de las carreteras, pero sobre todo de la distribución desproporcionada de los peajes en España. Cataluña tiene un 32% de autovías gratis y un 68% de pago, mientras que en el resto del territorio español es un 80-20.